Hola a todos y gracias por acompañarme. En esta ocasión quisiera hablar un poco acerca de los planes o programas de evacuación, pero yendo mucho más allá de los medios físicos de que estos dependen. Soy Gustavo Ladino y me agrada mucho saber que ustedes me siguen y me acompañan en este esfuerzo. Hemos venido trabajando a partir de dos pilares o dos enfoques. Por un lado, el de garantizar las condiciones sostenibles durante el mayor tiempo posible. Esto corresponde a la estabilidad estructural, la resistencia al fuego de las estructuras y la capacidad de evacuación adecuada, es decir, unos medios de evacuación dimensionados correctamente. Por otro lado, tenemos reducir los tiempos de evacuación para llegar a un lugar seguro a partir de la capacitación, el entrenamiento y, por supuesto, la conciencia acerca del riesgo al que nos enfrentamos. Hay una evaluación que deberíamos hacer antes de la ocupación de cualquier estructura, lo que necesariamente no es posible en la inmensa mayoría de las oportunidades, y entonces deberíamos hacerlo posterior. Por ejemplo, deberíamos tener la documentación que nos garantice o nos demuestre qué se hizo para mantener la estabilidad estructural, qué se hizo para lograr la resistencia al fuego que exigen las normas, si la capacidad de evacuación es adecuada, es decir, el ancho, las capacidades de todos los medios de evacuación son suficientes, pero no debemos olvidar también que estos medios de evacuación se componen de tres grandes elementos: el acceso a la salida y la descarga de la misma salida, que es la que nos permite llegar a un lugar seguro, a una vía pública con unas condiciones definidas. Ya que son las estructuras realmente, salvo darles un adecuado mantenimiento, es poco lo que podemos hacer. Hay que intervenir mucho sobre la conciencia del riesgo, es decir, que todos tengamos claridad a qué riesgos estamos expuestos al momento de ocupar cualquiera de estas estructuras a las que tengamos acceso. Se requiere también un proceso de capacitación que esté perfectamente alineado con los riesgos o el riesgo al que se exponen las personas que están dentro de una estructura. Un tema de entrenamiento para poder verificar que lo que se ha explicado en la teoría realmente funciona. Y se podrá evidenciar esto en términos del orden tanto físico como mental de cada una de las personas que han pasado por el proceso de intentar hacer conciencia del riesgo sobre ellos, de capacitarlos y de entrenarlos para que finalmente el proceso de evacuación, cuando haya que cumplirlo, se dé de la mejor manera. Hacer conciencia del riesgo es absolutamente crítico porque nos permite afectar positivamente el tiempo transcurrido hasta el movimiento, es decir, hasta el momento en que las personas comienzan a cumplir con los procedimientos esperados para lograr la evacuación. Nos permite también mejorar el comportamiento de los evacuados, nos permite aumentar el recuerdo de las salidas más cercanas y nos permite generar una orientación durante la evacuación. Sea que estemos en una actividad de tipo académico, de diversión, laboral o simplemente relajados en nuestros hogares, también tenemos que tener conciencia de que no estamos listos para evacuar, es decir, no estamos todo el tiempo pensando en qué debemos hacer para evacuar, sino que estamos en otras actividades y la evacuación es como una condición, digamos, lejana para todos los seres humanos. Salir por donde entré es una reacción absolutamente natural de los seres humanos. Siempre intentaremos buscar la salida ante una situación de riesgo para nosotros por aquel sitio por donde entramos. Y es allí donde el esfuerzo debe centrarse para aquellos que somos practicantes de los temas de la seguridad y tenemos que responder por espacios donde el público es crítico al momento de hacer una evacuación. El esfuerzo debe estar centrado en unos medios de comunicación pública suficientemente buenos, de calidad, eficientes, una señalización adecuada y, por supuesto, un entrenamiento hacia el personal nuestro de las administraciones de seguridad y demás, que tengan la capacidad de orientar a las personas e indicarles de manera adecuada dónde están los medios de evacuación, los elementos propios para lograr la evacuación de una instalación, y así evitamos, de un lado, que se colapse la salida por la misma, el intento de salir por donde hemos entrado normalmente, que se disperse las personas que necesitan evacuar
y que logremos una evacuación mucho más eficiente cuando esto se requiera. Otras decisiones muy naturales del ser humano es no querer evacuar, porque hay una baja o nula percepción del riesgo. Algunos estudios que se han desarrollado con personas que sobrevivieron a incendios en edificios y a las cuales se les logró entrevistar, se les pregunta que por qué no evacuaron y dicen que simplemente no creyeron que estuviera sucediendo lo que a sus ojos era visible. También debemos entender que evacuar en los sitios donde estamos en aglomeraciones de público y demás, a veces se convierte ya en una decisión individual sino grupal y los grupos normalmente, según los estudios que se han hecho hasta el momento, son bastante mucho más lentos que cuando la persona tiene que desarrollar la actividad de evacuar de manera individual. Estas variables son importantísimas al momento de plantearnos un plan o un programa de evacuación de una instalación. La capacitación y el entrenamiento para temas de evacuación afortunadamente ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. Vamos desde los simulacros hasta la utilización de entornos virtuales inmersivos, ejercicios de mesa, ensayos mentales, donde a la gente se le exige, por decirlo de alguna manera, que recuerde dónde están los medios de evacuación, cuáles son los procedimientos que debe seguir, a quién debe apoyar, a quién debe seguir en caso de que se dé una situación que amerite evacuar una instalación. Los ejercicios controlados a partir de un guión que se va verificando el cumplimiento del mismo en el tiempo en que transcurre el simulacro, o los ejercicios libres donde esperamos que las personas, después de haber sido sometidas a algún proceso de capacitación y entrenamiento, cumplan con las expectativas que tiene el programa de evacuación o el plan de evacuación de la instalación. Y debemos recordar siempre que para cualquiera de estos tipos de capacitación o entrenamiento es primordial plantearnos la necesidad de que sean bajo unas condiciones absolutamente seguras. Los simulacros de evacuación tienen grandes beneficios, como es verificar y probar el funcionamiento de las rutas de evacuación, los elementos de salida y los sistemas de alarma, los procedimientos de seguridad, por supuesto las debilidades y fortalezas del plan y problemas durante la práctica de evacuación, como serían canales de comunicación que no operan, opciones incorrectas de las rutas de salida, en fin, hay muchos elementos que se pueden probar allí. Y estas pruebas pues, son verdaderamente concluyentes con respecto a lo que en algún momento pensamos y planteamos en un documento y lo que se convierte en una realidad al momento de ejecutarlo. Y la realidad puede inclusive chocarnos y decirnos que estuvo desde el momento cero mal concebido, mal planteado el plan o el programa de evacuación y simplemente nos queda o hacer pequeños ajustes o un gran replanteamiento del mismo. Hay unas observaciones generales con respecto a los simulacros y es por ejemplo de qué dependen. Y hablemos aquí de la disponibilidad de la ruta, si la tenemos en ese momento o no disponible para utilizarla. Puede haber actividades de tipo administrativo, operativo y demás que en algún momento nos digan, por favor, no, hoy no, en este momento no, o durante tal tiempo no. La hora del día, pues depende muchísimo y nos hace variar. Una cosa es evacuar una instalación durante la hora en que está en full operación y otra es durante la hora en que los trabajadores están consumiendo algunos de sus alimentos. La población, si tenemos un cambio de turno, por decir alguna cosa, en una empresa, pues tendremos una concentración de personas que están saliendo de sus turnos y otras que están entrando, lo cual hará mucho más exigente el cumplimiento de la actividad de simulacro. Hay algunos errores y genéricamente me voy a referir a unos cuantos aquí, como organizar en condiciones favorables que no sean representativas, es decir, lo que tratamos es de hacer que sea lo más fácil, lo más sencillo el ejercicio de simulacro, no representar escenarios de emergencia que sean reales, no emplear condiciones al límite que sean realistas, que las evaluaciones sean inconsistentes, que se trate es de demostrar algo y no en realidad de evidenciar qué fue lo que sucedió. Repetir el mismo escenario, eso se torna aburridor pues para la población a la que convocamos a evacuar. No considerar la población con necesidades especiales, digamos en los conjuntos residenciales y demás,
bebés, niños pequeños, personas que necesitan de la ayuda de un tercero, adultos mayores, enfermos, enfermos que dependen de algún tipo de equipo y que no es fácil moverlos, y no aprovechar el potencial total de los simulacros para poder mirarnos frente a frente y decir si estamos cumpliendo con lo que necesitamos o con lo que necesita mejor la población. Y debemos recordar también que los tiempos de evacuación de los simulacros pueden no representar los que se requieren para en las situaciones de emergencia real. Por supuesto, los simulacros también cuentan con limitantes como el costo, el tiempo de inactividad, los entornos que son vulnerables, por ejemplo, un hospital o un estadio cuando está a un lleno total, la apatía de las personas, el desgano en participar y los riesgos de lesiones para los participantes en el simulacro. Hoy día contamos con muchas herramientas y unos métodos de capacitación pues diferenciales y que nos permiten hacer algunas cosas que en los simulacros no logramos. Por ejemplo, en términos de realidad virtual, podemos tener una participación y un costo perfectamente definidos. Podemos montar unos escenarios más realistas que los del entrenamiento tradicional, es decir, de los simulacros. Podemos personalizar los entornos, es decir, es desarrollar algo para que una persona específica cumpla con una tarea específica y poder evaluar si lo está haciendo o no. Unos escenarios de emergencia en entornos de alto riesgo dentro de un espacio seguro, es decir, estamos dándole la mayor garantía de seguridad a los participantes, a las personas que estamos entrenando. La realidad virtual, pues por supuesto, también tiene inconvenientes y limitaciones, como las expectativas de los participantes hacia la tecnología. Es decir, qué quiere o qué esperaba ese participante de la tecnología, las fallas técnicas, los desafíos éticos que el participante al que queremos capacitar no cumpla con lo que debería cumplir y con lo que se ha comprometido. Y también se han presentado algunos efectos en las condiciones médicas o de salud, ya que los movimientos a veces exagerados con algún tipo de equipos de estos llevan a algunas lesiones, sean estas menores normalmente o con algunas implicaciones posteriores que hacen que necesariamente sea una de las variables a evaluar cuando se piense en utilizar este método para capacitar a la gente. Las emergencias necesariamente se van a seguir presentando sin importar su origen. Y nosotros, los que trabajamos en este tema, los que convocamos a las personas a participar y a mejorar cada día más, podemos utilizar desde los simulacros tradicionales hasta elementos de realidad virtual, como ya lo dije anteriormente, podemos hacer una mezcla entre el uno y el otro, pero lo importante es que siempre lo planteemos en términos de calidad y de eficiencia, porque no debemos olvidar que de la calidad y de la eficiencia del proceso o el programa de evacuación de una instalación depende una o varias vidas.